¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. Muy bien, empecemos. El tema que vamos a desarrollar para esta sesión será el teatro griego. El propósito de la sesión es que expliques la relación entre el conflicto y la tensión en la trama de textos épicos y dramáticos. Muy bien, empecemos entonces. Contexto histórico. El teatro griego se desarrolló durante el siglo de Pericles. Las ciudades se van formando en estados, lo que nosotros llamamos polis. Hay una expansión industrial y comercial. Se va a desarrollar entre el siglo V hasta el 323 a.C. El teatro griego va ligado al sentimiento de fertilidad, al poder genesiaco o engendrador que simboliza el macho cabrío y que permite al hombre celebrar en los siglos del año la hermosura del fruto cuando va a ser recolectado. Una divinidad, Dioniso o Baco, preside este júbilo que se acompaña de canto y de baile. Características. La tragedia tenía una finalidad didáctica, es decir, buscaba enseñar. Además que se buscó la catarsis, es decir, la purificación a través del terror y la compasión. Además, los teatros de piedra eran generalmente de forma semicircular, con una gran escalinata. Tespis es el iniciador del teatro. Esquilo, el padre del teatro. Y Sófocles, su máximo representante. Otra de las características es que la comedia nace en la fiesta en honor a Dioniso, ¿no? Las famosas dionisíacas. Sus máximos representantes son, en la tragedia está Esquilo, Eurípides y Sófocles, y dentro de la comedia vamos a tener a Aristófanes. Etimología. La palabra teatro viene de la voz griega teatron, que era el lugar donde se realizaban las representaciones. A su vez, el teatro se conformaba de tres elementos: el teatro, la orquesta y el legión. El primero era una gran escalinata semicircular, es decir, un hemiciclo. El segundo se caracterizó por ser un pequeño altar a Dioniso, donde se encontraban los coros, y el tercero era el escenario donde se realizaba la acción dramática. El origen. El teatro tiene sus inicios en el siglo V, donde Atenas está en su mayor apogeo con el siglo de Pericles. La literatura, a través del teatro, llegará a su máxima expresión con la tragedia y la comedia. Su culto estuvo relacionado con Dioniso, quien encarnaba la energía y el ritmo de vida. Estas acciones dramáticas que se realizaban para alabar a Dioniso se llamaban ditirambos. Otra de las formas de alabanza fue el sacrificio al macho cabrío. Cuando los actores entraban al escenario, utilizaban la máscara para reflejar diversos estados de ánimo. Por ello era tan grande que permitía que el gesto se percibiera a distancia y, al mismo tiempo, la amplia abertura de la boca servía de megáfono. Partes de la tragedia. La tragedia estaba conformada por 5 partes. La primera de ellas, llamada prólogo, que se daba antes de la entrada del coro. El párodo es la segunda parte, donde está el canto de entrada a cargo del coro. Luego siguen los episodios, que vienen a ser las acciones. Más adelante vienen los estásimos,
¿no? Se dividen en dos momentos, el avance y el retroceso, llamados estrofas y antiestrofas, respectivamente. Y por último, vamos a tener el éxodo. Bien, dentro de el teatro griego, uno de los máximos representantes que vamos a tener es Esquilo de Eleusis. ¿Y quién era este personaje? Fue considerado el padre de la tragedia. Pero para que sea visto de esa forma, la tragedia habría tenido que pasar por un proceso de desarrollo. En ese sentido, tendríamos que decir que aquel que sea considerado padre de algo no implica necesariamente que es su iniciador. Por esta razón, sostenemos que el que inició la tragedia fue Tespis y no Esquilo. Sin embargo, Esquilo es considerado el padre de la tragedia. Características. Esquilo fue el que aumentó el número de actores a 2. Además, creó el diálogo entre estos dos personajes, ¿no? También redujo la actividad de los coros e introdujo el prólogo. Además, va a impulsar el uso de las máscaras y los coturnos, que eran una especie de zapatillas. Y además trabajó la trilogía, es decir, obras en 3 partes. ¿Cuáles son sus obras más destacadas? En el caso de Esquilo, su obra más destacada será La Orestiada, que es una trilogía conformada por Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Pero no solo vamos a tener a La Orestiada, también están las Suplicantes, los Persas, Prometeo encadenado y los 7 contra Tebas. Así es que vamos a ver cada uno de ellos. En el caso de La Orestiada, se va a iniciar con la escena en la que el vigía, en lo alto del palacio, espera la fogata que ha de anunciar la derrota de Troya. Y cuando ésta se da, luego de 10 años, la alegría del vigía solo dura un instante, porque conoce la traición que estaba cometiendo Clitemnestra, quien engaña a su esposo con su propio primo. Cuando llega el rey Agamenón acompañado de una nueva esclava llamada Casandra, su esposa lo recibirá con tapetes púrpura, lamentando su larga soledad y sufrimiento. Antes de entrar al palacio, Casandra predice su muerte. De pronto se oyen gritos del rey moribundo. Clitemnestra, en compañía de Egisto, aparece con una espada en la mano y, cerca de ellos, yacían los cadáveres de Agamenón y Casandra. La reina, luego, confiesa su hipocresía anterior y reconoce que tuvo la intención de matar a su esposo y, ante las amenazas del coro, busca justificar su acción dando 3 razones del por qué lo hizo. Una de ellas sería el sacrificio que hizo Agamenón a su hija Ifigenia. La otra razón, porque estuvo con Criseida y Briseida. Y por último, porque no titubeó en compartir su lecho con Casandra. La tragedia acaba cuando el coro increpa la actitud de Clitemnestra y de Egisto, este último por ser el actor intelectual del crimen. A esta parte es la que vamos a llamar Agamenón. En la segunda parte de La Orestiada vamos a tener a las Coéforas. Narra el encuentro entre los 2 hijos de Agamenón y Clitemnestra, Electra y Orestes, por la muerte del padre. Las Coéforas se acercan a la tumba de Agamenón y Electra realiza las libaciones lamentando su condición de esclava y la lejanía de su hermano. Al encontrar al príncipe, le revelan que han sido enviadas por Clitemnestra para realizar las libaciones en honor a su esposo, pues ésta ha sufrido terribles pesadillas y está asustada. Orestes prepara su venganza con Electra. Orestes, fingiendo ser extranjero, llega a Micenas y comunica a la reina que su hijo ha muerto en el destierro. Asimismo, solicita a la reina hablar con Egisto, ya que tenía noticias funestas acerca del reino.
Una vez que consigue estar a solas con Egisto, lo asesina y luego va a hacer lo mismo con su madre. Consumado el hecho, Orestes comienza a huir siendo perseguido por las diosas erinias. La tragedia culmina cuando el coro comenta lo sucedido. Y por último, vamos a tener a las Euménides. Apolo reitera su compromiso de ayudar al hijo de Agamenón y le recomienda que huya. En ese momento, el espectro de Clitemnestra aparece y le exige a las diosas vengadoras, Alecto, Megera y Tisífona, perseguir y castigar a su hijo por haberla asesinado. El príncipe Orestes reconoce el crimen y pregunta a las erinias por qué no enjuiciaron a su madre, ya que ella es más culpable por haber cometido doble asesinato, el haber matado a su esposo y el haber matado al padre de sus hijos. Las erinias responden que lo persiguen porque ha derramado su misma sangre. Apolo entonces desciende y pide intervenir en el juicio, pues fue él quien indujo a Orestes a perpetrar el asesinato. Y cuando escuchan los jueces los argumentos de Apolo, deciden absolverlo del delito de sangre. Esta absolución será anunciada por la diosa Atenea. Al final, las erinias protestan, pero son inducidas por Atenea a abandonar su cólera, y cuando éstas lo hacen, se convierten en diosas buenas, conocidas con el nombre de las Euménides. Otra de las obras más destacadas que va a tener Esquilo es Las Suplicantes. Esta obra es considerada la primera pieza de una trilogía. Las dos piezas siguientes, Los egipcios y Las hijas de Dánao, se han perdido. Esta primera parte trata acerca de las hijas de Dánao, quienes huyen con su padre de Egipto a su hogar tradicional de Argos con la finalidad de no casarse con sus parientes, unión que consideran antinatural. El meollo de Las Suplicantes está en el problema ético. Esquilo revela su capacidad de encontrar trama y poesía en las abstracciones de la moral. La siguiente obra que vamos a ver titula Los persas. Trata acerca de la batalla de Salamina. El escenario es Susa, capital de Persia, donde los ancianos y la reina madre aparecen llenos de presentimientos sobre la fatalidad que amenaza a Jerjes y a su ejército. No es una obra trágica, su objeto es celebrar y describir la heroica victoria de Atenas. La pieza se presenta como unidad aislada, es decir, sin trilogía. Otra de las obras que vamos a tener también con Esquilo es Prometeo encadenado. En este caso, Esquilo olvida a los hombres por los dioses. La escena se da en los desiertos de Escitia, donde el titán Prometeo ayuda a los hombres a robar el fuego del cielo. Zeus, el nuevo dios, lo sentencia a ser encadenado en una montaña. La pieza es la primera de una trilogía y se abre en el momento en que Hefesto y la fuerza clavan a Prometeo en una roca. Y por último, vamos a tener la obra Los 7 contra Tebas. Aquí los dos hijos de Edipo, ¿se acuerdan de Edipo rey? Eteocles y Polínice, se matan mutuamente en combate, lo que pone término a la raza maldita. La escena siguiente es un complemento de la obra, donde se narra la amenazante sentencia de Antígona al no someterse a la disposición que resolvía dejar insepulto y entregar el cadáver de Polínice a los perros y a las aves de rapiña, por lo que decidirá enterrar honrosamente a su hermano. Sin embargo, esta parte no corresponde a los 7 contra Tebas, sino a la obra llamada Antígona. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a desarrollar las preguntas de clase.